Buenas noches, chicos. Continuando con nuestras lecturas para un buen descanso y un buen dormir. En la noche de hoy vamos a continuar con relatos épicos, leyendas coreanas de demonios, fantasmas y hadas. No olviden suscribirse a mi canal, darle like a este video y dejar en la casilla de comentarios cualquier sugerencia de lectura que les gustaría que leyera para cada uno de ustedes. Una historia del zorro. Los orientales dicen que entre las criaturas longevas está la tortuga, el venado, la grulla y el zorro, y que estos longevos alcanzan estados especiales de refinamiento espiritual. Si los árboles existen a lo largo de las edades se convierten en carbón. Si la resina de pino perdura se vuelve ámbar. Así el zorro, si vive mucho tiempo, mientras que nunca se convierte en un ángel o ser espiritual, como lo hace un hombre, toma varias metamorfosis y aparece en la tierra en varias formas. Ji Kawai era hijo de un ministro, aprobó los exámenes y ocupó altos cargos. Cuando su padre era gobernador de la provincia de Pyongan, Kawai era un niño pequeño y lo acompañaba. Como la primera esposa del gobernador había muerto, la madrastra de Kawai era la ama de casa. Una vez, cuando su excelencia salió de viaje de inspección, el yamen quedó desocupado y Kawai estuvo allí con ella. En el jardín trasero de las dependencias oficiales había un pabellón llamado la Pagoda de la Colina, que estaba conectado por una estrecha puerta con el salón público. Con frecuencia Kawai llevaba consigo a uno de los muchachos del yamen e iba allí a estudiar. Y una vez por la noche, cuando se había hecho tarde y el muchacho que le acompañaba se había marchado, la puerta se abrió de repente y entró una joven. Llevaba la ropa limpia y era muy guapa. Kawai la miró atentamente, pero no la reconoció. Evidentemente era una extraña, ya que no había ninguna persona así entre las bailarinas del yamen. Se quedó mirándola dudando de quién era, mientras ella por su parte ocupaba su lugar en un rincón de la habitación y no decía nada. ¿Quién eres?, preguntó él. Ella se limitó a reír y no respondió. Él la llamó. Ella vino y se arrodilló ante él, y él la tomó de la mano y le dio una palmada en el hombro, como si la saludara favorablemente. La mujer sonrió y fingió disfrutar. Sin embargo, él llegó a la conclusión de que no era una mujer de verdad, sino un duende de algún tipo o tal vez un zorro, y no sabía qué hacer. De pronto se le ocurrió un plan. La tomó, se la echó a la espalda y salió corriendo por la puerta hacia los aposentos del yamen, donde gritó a voz en cuello que viniera su madrastra y los criados. Era medianoche y todos dormían. Nadie respondió y nadie vino. La mujer entonces, estando a su espalda, le mordió furiosamente en la nuca. Entonces supo que era una zorra, incapaz de soportar el dolor. Soltó su agarre cuando ella saltó al suelo, escapó y no se la volvió a ver. Qué lástima que nadie viniera a rescatar a Kawai y se asegurara así de la bestia. Cheonbuk-chan, el vidente. El Chol-ryok Keui-sul, una de las historias célebres de Corea, dice de Cheonbuk-chan que era puro en su propósito y sin ambiciones egoístas. Era superior a todos los demás en sus maravillosos dones. Para él leer un libro una vez era saberlo de memoria. No había nada que no pudiera entender: astronomía, geología, música, medicina, matemáticas, adivinación y caracteres chinos, que conocía por intuición y no por estudio. Siguió a su padre en el tren del enviado a Pekín y allí habló con todos los pueblos extraños que encontró sin ninguna preparación. Todos se maravillaban de él y le llamaban el misterio. También conocía el significado de las llamadas de los pájaros y las bestias, y mientras vivían en las montañas podía ver y decir lo que la gente estaba haciendo en el valle distante, indicando lo que sucedía en cada casa, lo cual
enterarse de esto, se disputaron entre sí quién debía ver primero al maravilloso forastero. Este habló a cada uno en su propia lengua. Todos ellos, muy asombrados, dijeron: verdaderamente es un hombre de Dios. Alguien le preguntó diciendo: hay quien entiende los sonidos de los pájaros y de las bestias, pero las lenguas extranjeras hay que aprenderlas para conocerlas. ¿Cómo puedes hablarlas sin estudiar? Puk Chang respondió: no las conozco por haberlas aprendido, sino que las conozco inconscientemente. Puk Chang conocía las tres religiones, pero consideraba el confucianismo como la primera. Sus escritos nos enseñan la piedad filial y la reverencia. El saber de los sabios trata de las revelaciones entre los hombres y no de los misterios espirituales. Pero el taoísmo y el budismo se ocupan del examen del alma y del corazón y por tanto de las cosas de arriba y no de las de la tierra. Esta es la diferencia. A los 32 años se matriculó, pero no le interesaron los estudios literarios. Se convirtió en cambio en profesor oficial de medicina, astrología y matemáticas. Se dice que silbaba muy bien. Una vez que subió al pico más alto de las montañas del Diamante y allí silbó, los ecos resonaron por las colinas. Y los sacerdotes se sobresaltaron y se preguntaron de quién era la flauta que estaba sonando. En Corea existe un término que se lee Hi-an Pan-kwang, visión lejana del ojo espiritual, la visión de las cosas en la distancia. Esto se aplica tanto a los taoístas como a los budistas. Se dice que cuando el estudiante alcanza una cierta etapa en su progreso, la parte blanda de la cabeza vuelve a la delgadez primitiva que se ve en el niño subir y bajar cuando respira. De esta parte de la cabeza salen 5 rayos de luz que se disparan hacia afuera y hacia arriba cada vez más a medida que el estudiante avanza en el camino espiritual. A medida que se extiende, se perfecciona en la visión espiritual hasta que por fin un coreano suficientemente avanzado puede sentarse y decir: en Londres hoy está teniendo lugar y tal gran asunto. Por ejemplo, una vez se vio a So Wan Tan, que era un sabio taoísta, reírse para sí mismo mientras estaba sentado con los ojos cerrados. Y cuando le preguntaron por qué se reía, dijo: ahora mismo en el monasterio Ain, a 300 millas de distancia, se está celebrando una gran fiesta. El sacerdote que remueve la enorme marmita de gachas de judía se ha caído dentro, pero los demás no lo saben y se están comiendo la sopa. Más tarde llegaron noticias del monasterio que demostraban que lo que había visto el sabio era realmente cierto. La historia de Confucio también se ocupa de este tema cuando relata que fue con su discípulo An-ha y miró desde las montañas Taichang-tung hacia el reino de On. Confucio preguntó a An-ha si veía algo y An-ha respondió: veo caballos blancos atados a las puertas de On. Confucio dijo: no, no, tu visión es imperfecta, desiste de mirar. No son caballos blancos sino rollos de seda blanca colgados para blanquear. La historia. El maestro Puk Chang era un destacado coreano. Desde su nacimiento fue un misterio maravilloso. Al leer un libro, si solo le echaba un vistazo, podía recordarlo palabra por palabra. Sin ningún estudio especial llegó a dominar la astronomía, la geología, la medicina, la adivinación, la música, las matemáticas y la geomancia. Era tan especialista que las conocía todas. También conocía a fondo las 3 grandes religiones: confucianismo, budismo y taoísmo. Hablaba constantemente de lo que otras personas no podían comprender. Entendía el sonido de los pájaros, las voces de la naturaleza y muchas otras cosas. Acompañó a su padre en su infancia cuando fue como enviado a Pekín. En aquella época, extraños pueblos bárbaros solían venir también a pagar su tributo. Puk Chang se familiarizó con ellos por el camino. Al oír su lengua una sola vez pudo comunicarse fácilmente con ellos. Sus propios compatriotas que le acompañaban no eran los únicos asombrados, ni los propios chinos, sino también los bárbaros. En la historia de Puk Chang se insinúan numerosos relatos interesantes, pero se hicieron pocos registros adecuados de ellos, por lo que muchos se han perdido. Sin embargo, recuerdo uno que me ha llegado a través de testigos fidedignos. Cierto día, Puk Chang fue a visitar a su tía paterna. Ella le pidió que se sentara y mientras conversaban le dijo: tenía que recoger la cosecha en el condado de Yeongnam y envié a un criado para que se ocupara de ella. Su regreso se ha retrasado y aún no ha venido. Temo que haya caído en manos de ladrones o haya sufrido un incendio u otra desgracia. Puk Chang replicó: ¿quieres que te cuente cómo le va y hasta dónde ha llegado por el camino? Ella se rió diciendo: ¿pretendes bromear con eso? Puk Chang, desde donde estaba sentado, miró aparentemente hacia el lejano sur y por
Paso de los Pájaros en el condado de Mungkyong, provincia de Gyeongsang. Ahora mismo está recibiendo una paliza de un Changbang caballero que pasaba por aquí, pero veo que es culpa suya, así que no tienes que preocuparte por él. La tía se echó a reír y preguntó por qué habría de recibir una paliza. Puk Chan respondió: parece que este funcionario estaba cenando en lo alto de la colina cuando tu criado pasó a su lado sin desmontar. Como es natural, el señor se enfadó mucho e hizo que sus criados detuvieran a tu hombre. Lo tiraron del caballo y lo golpearon en la cara con sus toscos zapatos de paja. La tía no podía creer que fuera cierto, pero trató el asunto como una broma. Sin embargo, Puk Chan no parecía estar bromeando. Interesada y curiosa, anotó el día en la pared después de que Puk Chan se hubiera marchado y cuando el criado regresó. Le preguntó qué día había parado por el Paso de los Pájaros y resultó ser el día anotado. Añadió: también tuviste problemas con algún Changbang cuando pasaste por allí. El criado lanzó una mirada de asombro y preguntó: ¿cómo lo sabes? Entonces contó todo lo que le había sucedido y fue tal cual como Puk Chan se lo había contado hasta el más mínimo detalle. Chun Se-pyong, el mago. Chun Se-pyong era un hombre de Seúl que vivió más de 90 años. Cuando era joven amaba el tiro con arco. Fue como agregado militar a la capital de Ming, Nanking. Allí conoció a un profeta que le enseñó el Hwang Yongkyong, el libro sagrado de los taoístas, y así aprendió sus leyes y practicó sus enseñanzas. Su vida fue escrita por Ji Song-hwang. Chong Uchi fue un mago de Songdo que vivió alrededor de 1550 y estuvo asociado en su vida con Jin Kwang-hu. En la residencia de este último, un día que llamó a un amigo, Kwang-hu le pidió a Chong que le mostrara una de sus hazañas especiales. Un poco más tarde trajeron una mesa de arroz para cada uno de los del grupo, y Chong tomó un bocado de él y luego lo sopló hacia el patio, donde el arroz se transformó en hermosas mariposas que volaron alegremente. Chang Osa contaba una historia de su padre, quien decía que un día Chong fue a visitarlo a su casa y le pidió un libro titulado Tusi, que él le dio. No tenía idea, dijo el padre, que estaba muerto y que era su fantasma. Le di el libro, aunque no supe hasta después que llevaba muerto mucho tiempo. La historia de hombres famosos dice: era un hombre que comprendía la magia herética y otras enseñanzas peligrosas con las que engañaba a la gente. Fue arrestado por esto y encerrado en la prisión de Chincheon, provincia de Hwanghae, y al exilio. Su entierro fue ordenado por las autoridades penitenciarias. Posteriormente, cuando sus familiares acudieron a exhumar sus restos, encontraron que el ataúd estaba vacío. La transformación de los hombres en bestias, insectos y cosas que se arrastran provienen del budismo. Uno rara vez lo encuentra en el taoísmo. La historia. Chun Se-pyong fue un militar que ascendió al rango de ministro en la época del rey Chonjong. Parece que Chun aprendió la doctrina de la magia de un extraño que pasaba, a quien conoció de camino a Pekín en compañía del enviado. Cuando en casa vivía en una casa separada, bastante apartado de los demás miembros de su familia. Era un hombre tan temido que ni su esposa ni sus hijos se atrevían a acercarse a él. Lo que hacía en secreto nadie parecía saberlo. En invierno se le vio ponerse tacos de hierro debajo de cada brazo y cambiarlos con frecuencia. Cuando se quitaban parecían estar al rojo vivo. Al mismo tiempo había un mago de Corea llamado Chong Uichi, que solía recorrer Seúl ejerciendo su oficio. Tan hábil era que incluso podía simular la forma del dueño de una casa y entrar libremente en los aposentos de las mujeres. Por eso fue grandemente temido y detestado. Chun oyó hablar de él en más de una ocasión y decidió librarse de él. Chun también oyó hablar de Chun y le dio un gran rodeo, sin aparecer nunca en su presencia. Solía decir con frecuencia: soy un mago solamente, Chun es un dios. Cierto día, Chun le informó a su esposa que Chun vendría esa tarde y trataría de matarlo, y entonces dijo él: cambiaré de forma para escapar de sus garras. Si alguien viene preguntando por mí, dile que no estoy en casa. Luego se transformó en un escarabajo y se arrastró debajo de una vasija que estaba volcada en el patio. Cuando la tarde comenzaba a caer, una mujer joven llegó a la casa de Chun. Una mujer muy hermosa también, y preguntó: ¿está el maestro Chun en casa? La esposa respondió: él acaba de salir. La mujer dijo riendo: el maestro Chun y yo hemos sido amigos especiales durante mucho tiempo, y tengo una cita con él hoy. Por favor, dile que he venido. La esposa de Chun, al ver una mujer tan hermosa venir así y preguntar de una manera tan familiar por su marido, se enfureció y dijo: evidentemente el sinvergüenza tiene una
Cuando se rompió la vasija, debajo estaba el escarabajo. Entonces la mujer que había llegado de repente se transformó en una abeja. Voló y picó al escarabajo. John, transformado en su forma habitual, cayó y murió, y la abeja se fue volando. John vivía en su propia casa como de costumbre, cuando de repente se derrumbó un día en un ataque de lágrimas. Los miembros de su familia alarmados preguntaron el motivo. Él respondió: mi hermana, que vive en la provincia de Chuya, acaba de morir en este momento. Luego llamó a sus sirvientes y les pidió que prepararan provisiones funerarias, diciendo: ellos son pobres donde ella vive, por eso debo ayudarlos. Escribe una carta y después de sellarla le dijo a uno de sus asistentes: si vas justo afuera de la puerta te encontrarás con un hombre que lleva una gorra de crin de caballo y un uniforme de soldado. Llámalo. Está allí de pie listo para ser convocado. Lo llamaron y efectivamente era un Gon Jun-no, sirviente de los dioses. Entró y de inmediato se postró ante Jun. Jun dijo: mi hermana acaba de morir en un lugar así en la provincia de Chuya. Toma esta carta y vete de inmediato. Te espero de regreso esta noche con la respuesta. El asunto es de tanta importancia que si no lo traes como te mando y dentro del tiempo señalado te haré castigar. Él respondió: llegaré a tiempo, no estés ansioso. Luego Jun le dio la carta y el paquete salió por la puerta principal y desapareció. Antes de que oscureciera volvió con la respuesta. La carta decía: ella murió hoy a esa hora y no sabíamos qué hacer cuando llegó su carta con los suministros, como si nos hubiera visto. Maravilloso es. El hombre que trajo la respuesta inmediatamente salió y desapareció. La casa del luto está situada a más de 10 días de viaje de Seúl, pero regresó antes de la puesta de sol en el espacio de 2 o 3 horas. La mujer gato salvaje. Kyung Soo-ik era natural de Seúl. Se matriculó en 1624 y se graduó en 1630. En 1636, cuando el rey escapó a Nam-han del ejército invasor manchú, Kim Soo-ik le acompañó. Se opuso a cualquier cesión a China o a cualquier tratado con ellos, pero como su consejo no fue recibido, se retiró de la vida pública. Dong Jun-so era un chino de gran reputación. Una vez quiso dedicarse a estudiar y no salió de su habitación durante 3 años. Durante este tiempo, un joven le llamó un día y mientras esperaba se dijo: hoy va a llover. Don le respondió de inmediato: si no eres un zorro, eres un gato salvaje. Y el hombre salió corriendo. Lo supo por las palabras. Los pájaros que viven en los árboles saben cuándo va a soplar el viento. Las bestias que viven en la tierra saben cuándo va a llover. El gato salvaje se delató inconscientemente. La historia. El antiguo magistrado de Welpard, Kim Soo-ik, vivía en el interior de la puerta sur de Seúl. Cuando era joven tenía la costumbre de estudiar chino a diario hasta altas horas de la noche. Una vez, al sentir hambre, llamó a su mujer para que le trajera algo de comer. La mujer le contestó: no tenemos nada en casa salvo 7 u 8 castañas. Las tuesto y te las traigo. Kim respondió: bien, tráelas. Los criados dormían y no había nadie a mano para responder a la llamada, así que la esposa fue a la cocina, encendió el fuego y las cocinó ella misma. Kim esperó a que llegaran. Al cabo de un rato ya se las trajo en una cesta, cocinadas y listas para servir. Kim las comió y disfrutó mucho. Mientras tanto, se sentó ante su escritorio y esperó. De pronto se abrió la puerta y entró otra persona. Kim levantó los ojos para ver y allí estaba el duplicado exacto de su mujer, con una cesta en la mano y castañas asadas. Al mirarlas a ambas bajo la luz, las dos mujeres eran facsímiles perfectos la una de la otra. Las dos también se miraron alarmadas diciendo: ¿qué ha pasado? ¿Quién eres? Kim volvió a recibir las nueces tostadas, las depositó en el suelo y luego agarró firmemente a cada mujer. A la primera por la mano derecha y a la segunda por la izquierda, manteniéndose firme hasta el amanecer. Por fin los gallos cantaron y el levante comenzó a clarear. La de la mano derecha dijo: ¿por qué me sujetas así? Me duele, suéltame. Ella se agitó y tiró, pero Kim la sujetó con más fuerza. Al poco tiempo después de forcejear cayó al suelo y de repente se transformó en un gato salvaje. Kim, asustado y sorprendido, la soltó y ella escapó por la puerta. Qué lástima que no hiciera llorar a la fiera para siempre. Nota del escritor. En Quan Cui y otras novelas chinas se cuenta cómo los zorros se convierten en mujeres y engañan a la gente. Pero la transformación del gato salvaje es aún más maravillosa, y algo de lo que nunca he oído hablar. ¿Qué le ríe los cambios de criaturas como los zorros y los gatos salvajes? No soy capaz de encontrar ninguna ley que lo regule. Algunos dicen que el zorro lleva un amuleto
parecía no tener fuerzas. Montado en un pony cadavérico, venía arrastrando los pies. Un muchacho que lo acompañaba le llevaba la funda del sombrero, el arco y las flechas. Llegó al arroyo y al ver a la gente en apuros preguntó la causa. El oficial se enfadó mucho y dijo: aquel sacerdote insolente dotado de una fuerza bruta sin fin ha atacado a mi gente y a mí. En efecto, dijo el forastero, hace mucho tiempo que lo conozco y he decidido librar a la tierra de él, pero nunca antes había tenido la oportunidad. Ahora que por fin me he topado con él, estoy decidido a darle satisfacción. Así que se apeó del caballo, se ciñó la cincha, tomó su arco y una flecha con punta de puño y partió al galope tras el sacerdote. Pronto lo alcanzó justo cuando el sacerdote miró hacia atrás. El arquero lanzó su flecha que se clavó profundamente en el pecho. Entonces desmontó, desenvainó su espada, atravesó las dos manos del sacerdote con su cuerda, lo ató a la cola de su caballo y triunfante regresó al lugar donde yacía el erudito diciendo: hagan con él lo que quieran, yo me voy. El erudito se inclinó ante el arquero, le dio las gracias y le preguntó su lugar de residencia y su nombre. Él respondió: mi casa está en el condado de Ko-Chang, pero no dio su nombre. El erudito miró al sacerdote. Nunca antes había visto un gigante tan poderoso, pero ahora, con el pecho atravesado y las manos agujereadas, era incapaz de hablar. Así que se levantaron, le hicieron picadillo y siguieron su camino regocijados. Bueno, chicos, con esta lectura de nuestras leyendas coreanas damos por terminada nuestra lectura para un buen descanso y un buen dormir por la noche de hoy. Más adelante continuamos con la visión del hombre santo. No olviden suscribirse